desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con la redacción de Nueva Sion en Argentina con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, como saben, en las reseñas que nos hace Gustavo, nos salimos de la actualidad inmediata para plantear temas a veces que exigen una reflexión, como es el de hoy, que es la memoria y los límites de la memoria y cuando uno llega a una saturación en el deber. Bueno, tú lo sabrás explicar mucho mejor. Gracias, Jorge. Venía pensando, ¿no? en diferentes líneas que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué pasa cuando lo que se llama la memoria saturada, ¿no? Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Uh-huh. Y en Funes el Memorioso, Funes recuerda todo, ¿no? Recuerda cada uno de los detalles, cada una de las inflexiones, cada una de las situaciones, de los segundos y demás, ¿no? Y en ese recordarlo todo, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de cada una de las cosas que él tiene que recordar, porque exige permanentemente un detalle y una sobreabundancia, ¿no? de detalles y de contenidos y de ideas ¿no? Y lo que termina pasando en esos casos es que en definitiva esa memoria termina convirtiéndose en un olvido, ¿no? Por saturación, ¿no? Porque se terminan generando formas de olvido, ¿no? Esas formas de olvido hacen que uno trate de reflexionar sobre qué pasa cuando hay una sobreabundancia de la memoria. ¿Qué quiere decir esto, la sobreabundancia de la memoria, no? Hay un autor, ¿no? que se llama Svetan Todorov, búlgaro, ruso, que él plantea la idea de los abusos de la memoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando la memoria se generan, digamos, sobreabundancias? Y él dice que hay dos tipos de memoria, ¿no? La memoria literal, digamos, que es la que queda de alguna manera pegada al acontecimiento, ¿no? Pegada a lo que sucedió y a la recordación de eso que sucedió, ¿no? Casi queda congelado en el hecho en sí mismo, y entonces vienen las memoraciones, las recordaciones, los monumentos, los relatos y demás. Bueno, frente a esta memoria literal, digamos, que plantea Todorov, él opone una memoria ejemplar, ¿no? ¿Y qué es la memoria ejemplar? Es una memoria que, como dice la palabra, sirve de ejemplo. ¿Qué quiere decir? Siempre como matriz, como herramienta para poder transferir o trasvasar el acontecimiento puntual ocurrido, supongamos la Shoah, supongamos genocidio, supongamos un terrorismo de Estado, supongamos montones de situaciones traumáticas, a diferentes situaciones que tienen que ver con ejemplos presentes o contemporáneos, ¿no? Es una manera de salir del testimonio fijo, digamos, que simplemente recuerda algo y lo deja anclado en esa historia, para transferirlo a un análisis que tenga que ver con situaciones que nos atraviesan hoy, ¿no? O que atraviesan a las personas hoy, que en definitiva la mayoría de las situaciones que hemos transitado y que transitamos los seres humanos desde el punto de vista de las humanidades, digamos, y de las faltas de humanidades, ¿no? de los delitos de lesa humanidad y de las frustraciones y de las grandes injusticias y tragedias de la historia, son universales y atraviesan el tiempo, ¿no? A veces uno lee relatos o historia de la Edad Media o
historias de la griega antigua y encuentran muchas cosas de la humanidad misma que hoy podemos encontrar, ¿no? Entonces, ese tipo de memoria es la memoria que permite justamente que sea algo activo, ¿no? Que sea algo dinámico y que esté anclado en situaciones que sirvan o que se inserten en nuestros propios contextos, ¿no? A eso hay que agregarle cuáles son las intencionalidades de la memoria, ¿no? Quiere decir, si las intencionalidades tienen que ver con sostener un estado presente, un estado de situación presente, quiere decir, supongamos, cuál sería el objetivo de la reciente ley en Polonia, ¿cierto? ¿Qué necesidad tenía el gobierno polaco y luego el gobierno de Netanyahu, también en acordar, en hacer una especie de acuerdo, de consenso, en torno a quiénes son los responsables, ¿no? Es decir, ahí estamos entrando en la categoría de los usos y abusos de la memoria, ¿no? ¿Cuáles son las utilizaciones políticas que tiene la memoria en los contextos actuales, ¿no? Supongamos, hay una escritora, una cientista israelí que se llama Edith Sertal, que ella justamente en un libro habla de qué lugar ocupó la rememoración y la historia de la Shoah en la constitución del Estado de Israel y en el análisis del ethos, digamos, de la construcción del ser israelí, ¿no? En la comunidad judía argentina también podemos encontrar situaciones como esta, es decir, supongamos el análisis y la recordación de los atentados, ¿no? ¿Qué lugares ocupan y qué usos y abusos se hacen respecto a las recordaciones de los atentados, ¿no? Son recordaciones meramente, digamos, testimoniales, o son recordaciones en realidad que tienen que ver con una búsqueda de justicia, con una búsqueda de anclar la recordación en un contexto que sigue siendo vigente y actual, que tiene que ver con juicios que están en este momento en desarrollo, ¿no? Como el juicio por encubrimiento, con todo un involucramiento de una comunidad judía argentina fuertemente en la cuestión de la no resolución del atentado y también de los distintos gobiernos en la Argentina, ¿no? Y cómo en cada momento estas recordaciones van, digamos, aportando elementos para poder ser utilizados, digamos, o tienen una intencionalidad de uso respecto a cuestiones actuales, ¿no? Que hace a las recordaciones, ¿no? Y no meras homenajes, por llamar así, ¿no? Entonces me parece que ante todo esto es importante pensar en términos de los espacios de silencio y los espacios de rememoración y de los espacios de palabras, ¿no? ¿Cuáles son los espacios en los cuales vamos construyendo nuestras miradas, nuestros surcos, nuestros reconocimientos de la historia y cómo anclamos esa historia en el presente sin usos ni manipulaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, lo que hablabas, por ejemplo, de la memoria ejemplar, también está en la construcción de las historias, digamos, con mayúscula, ¿no? Cuando uno ve procesos, incluso en la comunidad, en Argentina en general. Por ejemplo, los próceres de mi infancia ya no son próceres, muchos de ellos, ya no son figuras ejemplares, han sido renovadas, cambiadas por otros elementos que la memoria ahora significa de otra manera, ¿no? Exactamente, porque además han aparecido muchas cuestiones que tienen que ver con no solo la magnificencia de los próceres, sino también la humanidad de los próceres, ¿no? Ha habido en la historia una tendencia a trabajar también sobre la historia de la vida cotidiana
¿no? Y no solo la historia de los grandes héroes, digamos, ¿no? Y en esa historia de la vida cotidiana, muchas de esas recordaciones, ¿no?, encuentran su contexto, ¿no? Encuentran el lugar donde se desarrollaron, ¿no? Cuando estudiábamos muchas veces en Argentina acontecimientos de nuestros próceres, no nos hacíamos una relación de qué estaba pasando en ese momento en Europa, ¿no? Qué pasaba en cada situación, digamos, que venía, bueno, que había sido la Revolución Industrial, luego la Revolución Francesa, que estaban los reyes, y demás, montones de cuestiones que nosotros casi lo veíamos como algún acontecimiento o algo muy centrado en determinados héroes que liberaron a la nación, ¿no? Y en realidad también se ve la historia como conflicto, ¿no? Porque las grandes pujas y las grandes luchas intestinas que había entre los diferentes intereses y demás, bueno, complejiza y a la vez humaniza mucho más las miradas de la historia y también nos permite así mirar también y complejizar las miradas sobre el presente. Uh-huh. Bueno, seguramente estas reflexiones también llevan a una conclusión que la memoria es un proceso activo. O sea, que no es algo que está ahí y que uno se acuerda, sino que uno interviene en la forma de recordar y a su vez determina qué es lo que se va a seguir recordando. Incluso no solamente a nivel colectivo, también a nivel individual, ¿no? Exactamente, y que no hay neutralidad, digamos, en el sentido de que no hay esa cuestión aséptica donde uno teóricamente solamente cuenta hechos objetivos, ¿no? Uh-huh. Que existieron y que uno los transmite, ¿no? Como en aquellos viejos manuales de historia, ¿no? Sino que en realidad hay enfoques, hay perspectivas, hay formas de entender la historia, de mirarla desde una visión sostenida, digamos, de manera honesta, con posicionamientos y que permite entender también las complejidades y entender los diferentes lugares en pugna y desde ahí también poder comprender más y sacar las propias perspectivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, te agradecemos, Gustavo Efrón, desde la redacción de Nueva Sion, estos pensamientos acerca de la memoria que son tan vigentes en la actualidad, no solamente en la perspectiva de un país en concreto, sino también, por ejemplo, en el de la propia identidad judía de la que también hemos hablado. Muchas gracias por habernos atendido y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas, si te parece bien. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Die Rufnummer hat geändert.